En el mapa de los senderistas madrileños, la Sierra de Guadarrama ocupa invariablemente el norte. El norte tiene un prestigio y un encanto que los demás puntos cardinales parecen no alcanzar. Por eso, imaginar una sierra al oeste de Madrid puede sonar casi a extravagancia. Y al oeste está la Almenara con sus 1.262 metros, un picacho que no presume de grandeza, pero guarda la esencia de las montañas humildes, aquellas que se conquistan paso a paso, sin prisa, entre cumbres y repechos que parecen no tener fin. En su cima, una auténtica atalaya, de ahí su nombre, del árabe Almanara, el lugar de la luz, se alzaban antiguas hogueras para avisar a Toledo de las incursiones cristianas. Y dicen que aún hoy, cuando cae la noche, un misterioso moro fantasma vuelve a encender su fuego en lo alto. Pero la aventura no termina en la cima. El descenso por la cara sur es pura aventura. Senderos olvidados, cumbres y vegetación que desafían el paso. Y esa sensación única de estar solos frente a la sierra. Así es la Almenara, la primera piedra del Guadarrama, la más meridional de su cadena y la última en desvanecerse cada tarde, cuando el sol se apaga sobre el horizonte. Dejamos el coche en este pequeño aparcamiento ubicado en la carretera M531 en el kilómetro 700, que está justo enfrente del complejo de comunicaciones de Espacio Profundo de Madrid, ELEYA, más conocido vulgarmente por la paellera de Robledo de Chavela. La idea era dejar el coche en el aparcamiento del complejo, pero como todo que va evolucionando, pues lo han cerrado para el público. Antes estaba abierto, pero ya lo han cerrado. Y justo enfrente del antiguo aparcamiento público comienza la ruta, cruzando esas puertas que hay. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, deafness a shout. La puerta da acceso al camino público que va de Zarzalejo al embalse de San Juan. Y que de momento sigue siendo público. No sabemos cuándo lo privatizarán, pero a este paso lo harán rápido. Si alguien quiere hacer la ruta, como es circular, pues casi lo mejor es aparcar en la ermita de Navahonda, que tiene espacio suficiente y es libre. Deciros también que esta es la tercera vez que yo subo a la Almenara, aunque nunca la he hecho como la vamos a hacer hoy. Y eso se lo debo al amigo Antotemo de Wikiloc, que os aconsejo que sigáis sus rutas, que las explica muy bien y son espectaculares. La primera vez que subí a la Almenara hice una ruta lineal desde la ermita de Navahonda. Esa es la ruta más clásica junto con la que parte desde Robledo de Chavela, también lineal. La segunda vez también salí desde la ermita de Navahonda y bajé desde el pico por su cara este. Y esa sí que no la recomiendo porque está lleno de vegetación y de zarzas. Esa es muy mala. Y así, pues poco a poco llegamos a la ermita de Navahonda. Aquí sí que hay espacio más que de sobra para dejar el coche y como la ruta es circular, pues si la queréis hacer, lo mejor es que salgáis desde aquí. Bueno, pues resulta que nos encontramos abierta la ermita de Navahonda. Yo las otras dos veces que había venido siempre había estado cerrada. La ermita data de los siglos XVI y XVII y llegó a ser visitada por el rey de España Felipe II. Y la tradición sobre la imagen de la Virgen de Navahonda se remonta a los tiempos en que Robledo de Chavela pertenecía a una segovia. En el valle de Navahonda se encontró una talla de la Virgen que había sido ocultada por los segovianos durante años para protegerla de la invasión musulmana. En 1114, los segovianos, al averiguar su paradero, la reclamaron a los robledanos, y cuando aquellos intentaron restituir la imagen a Segovia, las caballerías que transportaban dicha talla, a mitad de camino, se negaron a continuar por intercesión de la Virgen, tras lo cual se decidió que la imagen se quedara para siempre en aquel lugar. Y desde entonces, todos los años en primavera, por el camino que conduce a Navahonda desde Robledo de Chavela, sendero GR10 de Valencia a Lisboa, se celebra una vistosa romería en recuerdo de tales acontecimientos. El lugar donde se pararon las caballerías se denomina el Humilladero, y lo veremos en el camino. En el camino pasamos junto a una fuente que está en ruinas actualmente. Desde luego tuvo tiempos mejores, no hay ya ni caño.
Y después nos encontramos con la Cruz del Humilladero, o también llamada en algunos sitios de Calisto, aunque ese nombre no hay ninguna referencia oficial a por qué es. Y un poco más adelante nos encontramos con el Humilladero, que es el lugar donde las caballerías se negaron a seguir transportando a la Virgen de Navahonda a Segovia. Aquí está. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields and you make all your animal deals and your wise men don't know. Salimos a un claro donde tenemos vistas del Alto de Navahonda, al fondo deben ser las Machotas y aquí debajo de nosotros está la preciosa dehesa de Navalquejigo, que también merece la pena de recorrer. El camino nos lleva al collado de Navahonda, que es el que separa el Alto de Navahonda de la Almenara, que vemos aquí a nuestra izquierda. Hay una portilla de acceso para el camino a la Almenara, pero está cubierta totalmente de vegetación y de zarzas, así que se ha habilitado este otro camino para evitar las zarzas. Para ello se ha roto la alambrada, pero es que es imposible pasar por el camino original. Atención, ya estaba rota cuando nosotros llegamos, que quede claro. El sendero es como muy entretenido, ahí lo veis. Y además, como todo monte que se precie, pues la Almenara no es que llegues y subas a la cumbre. Hay un par de cumbres intermedias antes de llegar al geodésico. Llegamos a una especie de collado que hay entre los picos anteriores a la Almenara. Este árbol con los que nos tropezamos en el camino es un enorme y precioso enebro. El sendero, como podéis comprobar, es muy bonito y de vez en cuando además nos encontramos algún buen ejemplar de árbol como este. Pues creo que ya tenemos ahí a la vista la Almenara, con su clásica forma triangular, aunque antes vamos a ver este refugio que bueno, que ya está totalmente tapado por la vegetación, así que ya de refugio poco. Y seguimos pasando entre mucha vegetación, zarzas, rosales, etc. Spinning back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Estamos en el último tramo de subida a la Almenara y como podéis ver no es nada fácil. Hemos intentado ir por la izquierda, que ahí estoy yo, pero es bastante complicado, aunque luego
tuvimos una pareja de jóvenes en la cima que habían subido por ese lado. Pero hay una manera más fácil de subir, que es por el lado derecho, por donde está ahora subiendo Félix, y por ahí es por donde vamos. Hay que hacer algunas trepadas que no son muy difíciles, pero que bueno, con esta inclinación siempre son complicadas. Ya se ve la Almenara, desde la que parece que hacían las hogueras para avisar a Toledo. Y como veis, pues la inclinación bastante buena, así que abstenerse con la lluvia porque puede ser bastante complicado. Y ya estamos en el pico, en la Almenara. Aquí tenemos el vértice geodésico y ahora ya podemos disfrutar de las vistas y de esta cima, que es pequeñita, pero bueno, que se puede estar en ella tranquilamente. Desde la cumbre las vistas son excepcionales. Gredos hacia el suroeste, las Parameras de Ávila hacia el oeste y noroeste. Más al norte la Sierra Malagón con los picos San Benito, Abantos y las Machotas. Y a nuestros pies la estación de no sé qué, más bien dicho así vulgarmente, la paellera de Robledo de Chabela. Y la dehesa de Navahonda. Tenemos que ir hacia aquellas rocas de ahí. ¿A esas de allá? Sí. Claro, bueno, pero hay que ir para allá. Es que hay como un hito, ¿no lo ves ahí? Mira, ahí encima de aquella piedra no hay un hito. Sí. Ahí. Mira a ver si por ahí puedes pasar. Pues iniciamos el descenso por la cara sur de la Almenara. Y aunque por aquí lo que hay que hacer es ir por el sitio que te sea más cómodo de pasar, los hitos la verdad es que ayudan bastante. Así que gracias a los que los ponen. Aquí es donde empezamos a decir aquello tan clásico de fíjate de dónde venimos, de allí arriba del todo. A veces hay que dar algún salto y como somos muy seguros empleamos la vieja técnica de culo en roca. Y aquí, aunque el track que traíamos nos llevaba por el lado izquierdo, entendimos que es más fácil transitar por aquí. Y eso hicimos. Así que esto de los tracks en el campo es como los GPS en el coche. Hay que seguirlos, pero siempre y cuando te parezca lo más lógico. Al final el que decide seré siempre tú. No va mal por aquí, sí. Aquí dice que hay un mirador. Que debe ser eso de ahí. Pues ya estamos en el mirador. Y lo que más nos llamó la atención fue ese rebaño de cabras, que según Félix eran domésticas. Y si él lo dice, así será. Mira. Mira, mira. ¿Las ves? Sí. ¿Las ves? Esas son cabras normales, me parece. Las cabras están acostumbradas a estar en los riscos. Pues seguimos nuestra ruta, siguiendo estos hitos como veis aquí que nos resultan muy útiles, la verdad. Cuando estás por estos sitios te parece que vas a descubrir algo. En fin, que te sientes como el primo tonto de Hernán Cortés. Ahí vamos. Más o menos por esta zona empezamos a dejar ya las rocas. Ahora ya nos olvidamos de ellas, pero tenemos un enemigo todavía peor, que es la vegetación. Y desde luego os aseguro que es mucho mejor ir entre rocas que ir entre zarzas y rosales.
seguro. Menos mal que me acompaña el mejor cortador de ramas de esta parte de la sierra, el gran Félix, el Tijeritas. Y anda que no le gusta cortar ramitas, a veces tienes que decirle, hombre, déjalo ya que ya tenemos paso, vamos y tira. Por aquí va, o por ahí, no lo sé, o por ahí. Mira, a ver, por ahí. Por aquí sube. Como habréis comprobado, las instrucciones para la ruta las tenemos bien claras, ¿eh? Que conste. El caso es que poco a poco vamos descendiendo, y eso es lo que nos interesa. Y al final de todo, pues ya encontramos un camino en condiciones. Ya hemos llegado casi a la base. Por cierto, la alambrada la tenemos que cruzar detrás de esta especie de edificación, aunque nosotros no lo hicimos y continuamos, y luego tuvimos que montar un pequeño número para pasar la valla, pero bueno. Pasamos la valla y ya vemos las antenas. Por cierto, nos encontramos una vaca con un ternero recién parido y no me atreví ni a sacar el palo para grabar. Esperamos que esta ruta sirva para explorar más allá del norte habitual, a descubrir que también en el oeste hay cumbres con alma. Así que terminamos la ruta y si os apetece nos vemos en la próxima. Hasta siempre, senderistas.